Hola, buenas, mi nombre es Jesús Blanco Aguirre y hoy les vengo a presentar el caso de estudio aplicado a Plásticos Truber S.A. Hoy vamos a aplicar la normalización y control de la calidad para uno de los procesos de esta empresa. Para empezar, aquí está la agenda, son los temas que vamos a tratar durante este video. Podemos continuar. Les hablo un poquito sobre la empresa. Plásticos Truber es una empresa de Antioquia ubicada en Sabaneta, la cual se dedica a la elaboración de diversos productos a base de plástico. Fue fundada en 1959, ya cuenta con 50 años de experiencia, tiene actualmente dos plantas, una en Sabaneta y otra en Manizales, pero están en plan de expansión. Próximamente van a estar en Guarne y Bogotá. Los principales productos de esta empresa son tapas, envasados, componentes industriales y utilitarios. El diseño de la carta de control es el primer paso que se llevó a cabo para realizar el proceso de control estadístico de la calidad. Primero se selecciona el proceso. Para esto se realizaron diferentes diagramas para determinar cuál proceso requería mayor atención. En el primer pareto se representa la cantidad de pedidos que se le hicieron a la empresa por categoría: tapas, envases, utilitarios y componentes industriales. En este segundo pareto se utilizó para ver la categoría que presentaba mayor cantidad de unidades vendidas para el año inmediatamente anterior. Con estos dos diagramas se concluyó que la categoría de tapas fue la que mayor cantidad de pedidos y unidades vendidas representó para el año anterior. Luego de esto, para ver qué tipo de tapas y procesos se debería evaluar, se realizaron dos diagramas circulares. El primero, que veía los pedidos por tipo de tapa. Con los resultados obtenidos, se seleccionó la elaboración de tapas para envases PET, y para terminar, se hizo un segundo diagrama en que se determinó qué método de elaboración debía seleccionarse. En este caso, se seleccionó el método de inyección. Luego de la elección del proceso que vamos a estudiar, se identificaron las variables que pueden afectar dicho proceso, las cuales fueron materia prima disponible, desempeño de la inyección, calidad de los moldes, calidad del corte, calidad de la materia prima, entre otras. Para definir cuál de estas presenta mayores inconvenientes en el proceso productivo, se determinó que la variable que mayor impacto representa en el funcionamiento correcto del proceso fue el diámetro interior de las tapas para envases, y se determinó cuáles son las causas de esta afectación. Lo anterior se realizó por medio de una MEF y las causas que mayor NPR presentaron fueron las siguientes. Causa de falla, INP: aumento en la cantidad de rebaba, 198, escasez de materia prima, 224, y moldes mal calibrados, 280. Por tener un valor de NPR mayor en comparación a las otras variables, se escogió el diámetro interior de las tapas PET como variable crítica a analizar. A continuación se presentan las características más relevantes de la variable seleccionada, que permiten conocer más sobre estas. La variable es el diámetro interior de las tapas para envases PET, el tipo de variable es una variable continua, la escala de medición es el diámetro interior de las tapas en milímetros, el indicador es la sumatoria del diámetro interior de las tapas en milímetros sobre el total de tapas PET, y el indicador para los rangos es el mayor diámetro interior de las tapas menos el menor diámetro interior de las tapas PET. La consecuencia que tiene que esta variable crítica falle es el aumento de reprocesos. Para la selección de la carta, se establece que se debe realizar una carta de control por variables, debido a que la variable crítica seleccionada es el diámetro interior de las tapas para envases PET, y esta variable es una variable continua. El tipo de carta por variables que se seleccionó fue la carta de control de medias y rangos, debido a que esta permite relacionar en promedio qué tan cerca están las medias del diámetro interior de las tapas al valor nominal, y también cuán alejados están estos mismos valores de dicho valor nominal. Cabe aclarar que este tipo de cartas se utilizan para tamaños de muestra menores de 10 para no perder eficiencia estadística. Luego de haber seleccionado qué tipo de carta de control necesitamos para analizar nuestra variable crítica, pasamos a hallar la frecuencia de muestreo, la potencia y el tamaño de muestra. Para la frecuencia de muestreo se tomó una premuestra de 20 datos. A partir de estos datos se determinó que el diámetro interno promedio de las tapas para envases PET es de 30 milímetros y que este se desvía aproximadamente el 37%. Además, el error es igual a 0,1. Estos valores fueron reemplazados en esta fórmula para determinar la cantidad de subgrupos necesarios para realizar el control estadístico de calidad. La frecuencia de muestreo teórico obtenida fue de 55 grupos. Debido a la velocidad del proceso, se determinó que estas muestras se pueden realizar en una semana normal de la empresa, en la que se elabora 3 turnos por día. Se estableció que la cantidad de subgrupos a analizar es 56 para que se tomen la misma cantidad de subgrupos en todos los turnos. En cuanto a la potencia, para un tamaño de muestra mínimo de 5 de la carta,
es del 4,9%, lo cual indica que para este tamaño de muestra, la carta de medias y rangos es incapaz de detectar puntos fuera de control estadístico. Mientras que para un tamaño de muestra 40, la potencia de la carta es del 78,53%. Como la empresa nunca se ha realizado un análisis de control estadístico de calidad para este proceso, se consideró una L de 2,99 que permite tener un balance entre el error tipo 1 y el error tipo 2. Esta L nos representa un alfa de 0,0028 y nos dio un ARL0 de 357,14, que se aproxima a 358. Lo anterior indica que se deben graficar 358 puntos en la carta de control antes de que se detecte una falsa alarma, es decir, que un punto está por fuera de control cuando realmente no lo está. Además de esto, se hizo un análisis de datos para comprobar que los 56 subgrupos a analizar se ajustan a una distribución normal. Se hicieron las siguientes pruebas. Se hizo un QQPlot, que es una prueba gráfica, y se hizo una prueba Arquevera. Teniendo en cuenta los resultados, se puede concluir que los datos se ajustan a una distribución normal. Lo anterior se puede afirmar debido a que al utilizar una confianza del 95%, la prueba utilizada cuenta con un valor P de 0,121, que es mayor y que permite concluir la normalidad de los datos. Además, en la prueba gráfica se puede evidenciar que la gran mayoría de los datos se encuentran dentro de los cuantiles. Luego ya de haber comprobado la normalidad de nuestros datos, pasamos a calcular los límites de control. Los límites de control para la carta de medidas y rangos se tuvo en cuenta que la media es de 30,36 milímetros y el rango es de 2,3 y se tuvo en cuenta un L de 2,99. Se reemplazó en las siguientes fórmulas para rangos y en las siguientes fórmulas para medias. Cabe aclarar que las siguientes cartas que vamos a presentar fueron realizadas con datos tomados en la empresa el 11, 12 y 13 de noviembre del 2019. En este momento podemos ver la carta de medias, en la cual vemos que tenemos puntos por fuera de los límites de control. Luego, en esta carta de rangos también podemos analizar que se presenta unos pequeños ciclos. Más adelante vamos a hablar de estos comportamientos. Ahora en la carta de rangos vamos a hacer el análisis de estabilidad. Únicamente vamos a considerar los puntos que tienen patrones, comportamientos no aleatorios. Nos damos cuenta que no se presenta ningún desplazamiento debido a que no hay más de 7 puntos consecutivos de un solo lado de la carta. Lo segundo que miramos es si hay tendencias. Miramos que no hay 7 puntos ni ascendentes ni descendentes en nuestra carta de rangos. Y luego miramos si existen ciclos recurrentes. En este caso, vemos que tenemos un tipo de ciclos acá, en estos puntos, que se repiten aquí, 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 aquí y aquí. Luego miramos si hay una variabilidad alta, es decir, si nuestros puntos están en A. Para eso necesitamos dividir la carta en 3 segmentos iguales. Líneas rectas. Ahí me queda un poquito chueca. Luego pasamos a hacer el análisis de estabilidad para la carta de medias, en el cual vemos que no existe ningún desplazamiento porque no hay 6 puntos consecutivos de un solo lado del límite central. Luego de esto intentamos analizar tendencias, pero vemos que no existen 7 puntos consecutivos de forma ascendente o descendente en nuestra carta. Puntos fuera tenemos varios puntos fuera, nos lo indica el mismo R. En cuanto a la variabilidad alta, hay pocos puntos en estas dos bandas. Y cuando miramos variabilidad
baja, vemos que sí se nos concentra cierta cantidad de puntos cerca al límite central. Después de haber revisado ambas cartas, tenemos que para la carta de rango encontramos 0 puntos con desplazamiento, en tendencia 0 puntos, con ciclo recurrente 5 puntos, variabilidad alta 0 puntos y variabilidad baja 25 puntos. También puntos fuera del límite de los control 0 puntos, para un total de 30 puntos especiales en nuestra carta de rango. Eso nos dio un total de un 53%, lo que quiere decir que nuestra carta de control de rangos es inestable. Mientras que en la carta de medias, en desplazamiento nos dio 0 puntos, en tendencia 0 puntos, en ciclo recurrente 0 puntos, en variabilidad alta 0 puntos, en variabilidad baja 4 puntos y en puntos por fuera de los límites 14 puntos. El porcentaje de inestabilidad que nos dio de la carta es del 23%, lo que indica que nuestra carta de medias también es inestable. Debido a que para ambas cartas el proceso es inestable, se pasa a asignar causas. Para asignar causas se pasa a revisar la bitácora del proceso. Para rangos se encontraron ciclos recurrentes en los subgrupos 16, 24, 32, 40 y 48. Se detecta estos ciclos se presentan horas de que la empresa tiene cambios de turno, lo cual se le atribuye a la fatiga presentada por los operarios por la jornada laboral. La variabilidad baja está presente en los subgrupos 22, 23, 26, 27, 28, hasta el subgrupo 55. Se detecta que existen problemas con la sensibilidad del instrumento de medición, arroja mediciones incorrectas para el operario. En cuanto a las tendencias, no aplica, sin novedades, no existe cambio en materia prima que pueda generar este comportamiento ni cambios significativos en la habilidad de medición por parte del operario. Variabilidad alta no aplica, se revisa la bitácora del proceso y no ha sido reportado ningún comportamiento raro en el proceso por parte de los operarios. Desplazamiento no aplica, sin novedades, en los días que se realizó la carta de control no se presentaron cambios sistemáticos en los métodos de medición del diámetro interior de las tapas para envases PET. Continuando con la bitácora, vamos a ver las causas asignables para la carta de medias. En puntos fuera tenemos el punto 5, 6, 8, 11, 21, 23, 25, 29, 33, 40. Se le atribuye en la bitácora que la máquina tuvo un mantenimiento preventivo en los días anteriores, lo que causó un pequeño desajuste en los diámetros de las tapas y los operarios no lo notificaron a tiempo. Para variabilidad baja se encontraron que los subgrupos 47, 48, 50 y 53 presentaban variabilidad baja. Se detecta que existe problemas con la sensibilidad del instrumento de medición, el que arroja mediciones incorrectas para el operario. En cuanto a tendencias no aplica, sin novedades, los operarios del proceso no manifiestan tener deterioro o desajuste en las herramientas del trabajo. En cuanto a la variabilidad alta, no existe ninguna evidencia documentada en la bitácora sobre que exista un sobrecontrol del proceso a la hora de... Ahora pasamos a la etapa del monitoreo y empezamos con el análisis de capacidad. Para el análisis de capacidad del proceso se tienen estas fórmulas. Para nuestro proceso, nuestro límite de especificación superior será 36 milímetros y nuestro límite de especificación inferior será 24 milímetros. Tenemos el cálculo del sigma, teniendo el rango de nuestros datos y el D2 asignado pues, en tabla para nuestro tamaño de muestra. Y eso nos da un CP de 2,02. Se obtuvo que la capacidad del proceso de fabricación de tapas para envases PET es igual a ese valor, y ya que este valor es mucho mayor que 1, se concluye que el proceso es adecuado y se tiene una calidad encima. Ya habiendo analizado la capacidad del proceso, pasamos a analizar la centralidad del proceso. Para esto tenemos que hallar CPI, CPS, y con estos dos se escoge el menor y este tomará el valor del CPK. Se obtuvo que CPK es mayor a 1 y cercano al valor de CP, por lo cual la media del proceso se encuentra muy cerca del valor nominal, y analizando individualmente CPI y CPS, tenemos que al ser mayores que 1 y cercano al valor del nominal CP, el proceso de elaboración de tapas para envases PET cumple con la especificación tanto inferior como la especificación superior. Por último, se calcula el índice de Taguchi con estas fórmulas y se obtuvo que el índice de Taguchi es mayor a 1. Por tanto, el proceso de fabricación de tapas para envases PET cumple con las especificaciones y la medida está dentro de la quinta parte de las bandas de especificaciones. Es decir, nuestro proceso está centrado y es capaz. Aquí mostramos un poco del gráfico del análisis de capacidad. Podemos ver cómo está nuestro proceso. Nuestros límites de control estarían dentro de nuestros límites de especificación, haciendo que si por cosas de la vida
nuestro proceso se sale de esos límites de control, caería dentro de los límites de especificación y entonces el producto todavía sería conforme. Para nuestro proceso también queremos realizar un análisis de muestreo. La empresa Plásticos Struder aplica normalmente la norma militar estándar 105 para el muestreo de los lotes de tapas para envases PET. El tamaño del lote es de 34.000 unidades. Históricamente ha presentado un porcentaje de defectuosos del 9%. Se ha convenido un nivel de calidad aceptable del 1%. Plásticos Struder utiliza la inspección normal. Con esta información se determinó el tamaño de muestra y el número de aceptación. Entonces pasamos a nuestra tabla de militar estándar y buscamos nuestro tamaño de lote. Nuestro tamaño de lote se ubica en este rango y buscamos nuestra inspección normal, que es la que deseamos realizar, y vemos que nuestra letra es la M. Luego nos pasamos a la tabla de inspección normal para muestreo único y divisamos nuestra letra, en este caso la M, y vemos que nuestro tamaño de muestra es de 315. Y para nuestro porcentaje de aceptación vemos que en el 1% se acepta con 7 y se rechaza con 8. Por lo tanto, tenemos que nuestro tamaño de muestra es de 315 unidades con un criterio de aceptación de 7 y un criterio de rechazo de 8 unidades defectuosas. Por último, se hace un análisis de metrología al proceso. Dentro de la empresa se decide hacer un estudio de R y R largo con el fin de evaluar el proceso de medición del diámetro interior de las tapas para envases PET, debido a que esta es una variable crítica en cuanto a la calidad del producto. El estudio se le realiza a 3 operarios del mismo turno, los cuales miden 10 muestras y cada muestra es medida 3 veces por cada operario, obteniendo los siguientes resultados. Primero que todo, se hallan los rangos de las mediciones y se hace un promedio de esos rangos. Además de esto, también se hace una sumatoria total para hallar el promedio de las medidas de cada operador. Entonces tenemos una suma total para el operador A, una suma total para el operador B y una suma total para el operador C, y esto es lo que nos da esos promedios. Ya luego de tener esos valores, vamos a escoger el máximo y el mínimo y vamos a calcular un X rango. En este caso, mi X máximo es 33,34 y mi X mínimo es 30,30, dándome un X de rango de 3,04. También debemos hacer con los rangos que obtuvimos anteriormente una suma y hallar un rango promedio de estos. Con esto podemos hallar los límites de control para la carta de rangos. En este caso se usa n igual 3 para hallar los valores de 2, de 3 y de 4, teniendo estos valores. Luego de ya haber hecho todos estos cálculos, tenemos que el R y R nos da 8,53 y con este podemos hallar nuestro índice de precisión de tolerancia, el cual nos da 71,59. Buscando ese valor en esta tabla, tenemos que es mayor que 30, lo cual dice que es inaceptable y debe ser corregido. Entonces, eso nos dice que el proceso de medición tiene no tiene la capacidad adecuada de discriminar correctamente el diámetro interior de las tapas, por lo cual se debe buscar una mejora inmediata en el método de medición del proceso. Por último, como conclusiones, se puede concluir que la empresa de plásticos Struder S.A. no presenta un control estadístico de calidad de manera formal. Este proceso es llevado de manera intuitiva y no estandarizada, lo que ocasiona que los resultados en la medición y fabricación de los tapas para envases PET sean muy variables. Lo anterior sujeto a causas asignables que se presentan aleatoriamente. Al analizar las cartas de medida y rango del proceso, ambas se obtuvieron un índice de inestabilidad mayor al 23%, por lo cual el proceso en todos los casos es inestable, es decir, presenta varios subgrupos por fuera de los límites de calidad requeridos. Adicionalmente, el proceso tiene un CP igual a 2,02, lo que sugiere que no se deben realizar modificaciones serias en el proceso, por lo cual la empresa no debe aplicar propuestas de mejoramiento para este proceso, pero sí debe mantener un monitoreo constante de la producción para que el plástico Struder pueda disminuir sus reprocesos por productos defectuosos y aumentar utilidades y calidad de su producto. Por último, dejo las referencias utilizadas por este trabajo.
Muchas gracias.